Mi novia me fue infiel y me dijo, mi mamá le ha sido infiel a mi papá muchas veces y él siempre la perdona. Espero que tú hagas lo mismo. Me llamo Oscar, tengo 28 años y trabajo como contador en una empresa de servicios financieros. No soy alguien que busque conflictos ni que disfrute del drama. Y hasta hace poco creía que llevaba una vida tranquila, con metas claras y una relación estable. Mi novia se llama Adela. Tiene 25 años y trabaja en una papelería cerca del centro. Nos conocimos gracias a un amigo en común que insistió en que debíamos conocernos porque teníamos la misma forma de ver la vida. En su momento le creí desde la primera vez que hablé con Adela me pareció una persona dulce, tranquila y con una fe muy marcada. Era muy religiosa, asistía a misa cada domingo y solía hablar mucho sobre valores, respeto, fidelidad y compromiso. En cierto modo, eso me inspiraba confianza. Yo siempre he pensado que una persona que vive bajo principios firmes tiende a ser más estable emocionalmente. Y Adela lo era al menos al inicio. Nuestra relación comenzó poco después de conocernos. Las primeras semanas fueron muy buenas. Hablábamos constantemente, salíamos a comer y me gustaba lo sencilla que era. No era de esas personas que necesitaban lujos ni grandes planes. Le bastaba con una caminata por el parque o una película en casa. Yo sentía que había encontrado a alguien diferente, alguien con quien podría construir algo serio. Pero con el tiempo esa imagen empezó a resquebrajarse poco a poco. Adela tenía una manera extraña de ver las relaciones. Aunque hablaba mucho sobre la fidelidad, también solía decir cosas que me parecían contradictorias. Recuerdo una vez que mientras veíamos una película donde una pareja se separaba por una infidelidad, ella comentó con total calma. A veces los hombres se lo buscan. Si no atiendes bien a una mujer, no puedes enojarte si busca lo que le falta en otro lado. Me sorprendió esa frase. Le pregunté si realmente pensaba eso y me respondió, no estoy diciendo que esté bien, pero tampoco es algo tan grave. Todos cometemos errores. En ese momento no quise discutir. Pensé que lo decía sin pensar demasiado, pero con el tiempo noté que no era una opinión pasajera. Realmente creía eso. Nuestra relación siguió su curso entre altibajos normales. Había discusiones pequeñas, malentendidos y diferencias de horarios. Yo trabajaba muchas horas y ella salía antes de la papelería, por lo que pasaba mucho tiempo sola. Aún así, confiaba en ella. Me parecía una persona centrada y, sobre todo, devota. Jamás hubiera imaginado que me traicionaría. Todo cambió una tarde de viernes. Recuerdo perfectamente el día. Había salido más temprano del trabajo porque terminé un reporte antes de tiempo. Decidí pasar a un restaurante donde Adela solía ir a almorzar con sus compañeras. Pensé en sorprenderla, invitarla a cenar y pasar el resto del día juntos. Cuando llegué al restaurante, la busqué entre las mesas. No la vi al principio, pero al avanzar un poco la encontré. No estaba sola. Ella estaba sentada frente a un hombre y no era una simple comida entre amigos. La forma en que lo miraba, las risas, los gestos, el cómo se tomaban las manos sobre la mesa, no dejaban lugar a dudas. Por un momento me quedé inmóvil. Dudé si acercarme o no, pero cuando vi que él la tomó de la mano y ella no la retiró, sentí un vacío en el estómago. Caminé hacia ellos. Ella me vio cuando estaba casi junto a la mesa. Su expresión cambió por completo. Pasó de la sonrisa al miedo en cuestión de segundos. El tipo volteó y me miró confundido. ¿Qué es esto, Adela? Pregunté. Intentando mantener la calma. Ella soltó la mano del hombre y se quedó en silencio. El otro no dijo nada, solo se levantó y se fue rápido, casi sin mirarme. Boscar, no es lo que piensas, dijo al fin, nerviosa con la voz temblorosa. No respondí, porque parece exactamente lo que estoy viendo. Ella intentó tocarme el brazo, pero me aparté. Su rostro se llenó de lágrimas. Pero sus palabras solo empeoraron las cosas. No fue planeado. Pasó. No sé cómo explicarlo. Entonces, explícame, le dije. ¿Desde cuándo pasa? ¿Desde cuándo te parece normal hacer esto?
Ella se quedó callada por un momento, como si estuviera pensando en qué decir. Luego respiró hondo y soltó algo que jamás olvidaré. Mi mamá le ha sido infiel a mi papá muchas veces, dijo mirándome a los ojos. Y él siempre la perdona. Siempre dice que el amor verdadero también se demuestra perdonando los errores más grandes. Yo solo espero que tú puedas hacer lo mismo. Por unos segundos creí que estaba bromeando. Pensé que era una excusa absurda para justificar lo que acababa de hacer, pero no. Su tono era serio. Lo decía convencida. ¿Estás comparando nuestra relación con la de tus padres? Pregunté incrédulo. No lo entiendes, Oscar. Así son las relaciones de verdad. Todos cometemos errores y cuando uno ama, perdona. No puedes tirar todo por una equivocación. No sabía si reír o gritar. Me quedé mirándola en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Ella hablaba como si la infidelidad fuera algo inevitable, casi natural, como si fuera una especie de consecuencia de mis errores o de mis ausencias. ¿Me estás diciendo que esto es culpa mía?, pregunté finalmente. No te estoy culpando, respondió, pero tampoco puedes fingir que todo era perfecto. A veces los hombres no se dan cuenta de que las mujeres también necesitan atención, cariño, detalles. Cuando no los hay, es normal que se busque eso en otro lugar. Esas palabras me dolieron más que todo lo anterior. En su mente, lo que había hecho no era traición, era una especie de reacción justificada. Adela, lo que hiciste no tiene justificación, le dije con calma, aunque por dentro sentía un nudo en el pecho. Si te faltaba algo, podías hablar conmigo, no hacer esto. Ella bajó la mirada. No quiero discutir, dijo. Necesito tiempo para pensar, para recapacitar. Se levantó, tomó su bolso y salió del restaurante sin mirar atrás. Yo me quedé sentado unos minutos intentando asimilarlo todo. Sentía rabia, decepción y, sobre todo, una profunda tristeza. Me costaba entender cómo alguien tan religiosa, tan moralista en apariencia, podía tratar algo así con tanta indiferencia. Esa noche no dormí. Me quedé dando vueltas en la cama, recordando cada conversación, cada vez que hablábamos sobre la importancia de la fidelidad, cada promesa vacía. Al día siguiente, ella me escribió un mensaje breve. Necesito tiempo para pensar. No quiero perderte, pero tampoco quiero que me odies. No soy perfecta, pero tampoco soy la única que ha fallado en esta relación. Esa última frase fue suficiente para entender que no tenía intención de asumir su error. Para ella, la infidelidad era algo que pasa, algo que debía verse con normalidad, como si todos estuviéramos destinados a fallar y perdonarnos eternamente. Durante los días siguientes, Adela no me llamó ni me buscó, pero me enteré por una conocida que había hablado con sus compañeras de trabajo, diciéndoles que había tenido un problema con su novio porque él era muy celoso y exagerado. Eso me confirmó que no se arrepentía, solo trataba de quedar bien con los demás. Una semana después apareció en mi casa sin avisar. Llegó con una expresión seria, no lloraba, no pedía perdón. Simplemente me dijo, he estado pensando en todo y sí, estuve con otro, pero no quiero que eso destruya lo nuestro. Nadie es perfecto, Oscar. Lo importante es que aprendamos de esto. Esa frase me dejó sin palabras. No había remordimiento, solo una lógica torcida donde la infidelidad era una lección. ¿Aprender de qué? Le respondí sin ocultar mi enojo. ¿De qué me traicionaste y esperas que lo vea como algo normal? Ella se cruzó de brazos. Te lo estoy diciendo con honestidad. Todos cometemos errores. No entiendo por qué quieres hacer de esto un escándalo. Además, no fui yo la única que falló. Si me hubiera sentido completamente amada, esto no habría pasado. Su tono era tan frío que por un momento pensé que estaba hablando con otra persona. Ya no era la Adela cariñosa, ni la mujer que hablaba de respeto y fe. Era alguien que había encontrado la manera de culparme de su propia traición. No respondí nada, solo le pedí que se fuera. Ella insistió un par de veces más, diciendo que solo necesitaba tiempo para recapacitar, pero que yo debía tener paciencia como su padre la había tenido con su madre.
En ese instante entendí que no había nada que hacer. No podía luchar contra una persona que veía la infidelidad como una simple consecuencia del amor, ni contra una mentalidad que la justificaba en lugar de asumirla. Esa fue la última vez que hablamos en persona. Desde entonces me quedó grabada una lección amarga. Algunas personas no rompen los patrones con los que crecen, los repiten. Y Adela era el reflejo de eso. Actualización. Después de lo que pasó con Adela, sinceramente sentí que todo había terminado. No había vuelta atrás. Ella se había ido para recapacitar, como dijo, pero en el fondo sabía que lo único que buscaba era tiempo para que yo cediera, para que el enojo se me pasara y todo volviera a ser como antes. No respondí más sus mensajes ni sus intentos de contactarme. Empecé a concentrarme en mi trabajo y en retomar mi rutina. Estaba dolido, sí, pero también aliviado de haberme quitado de encima una relación tan confusa y contradictoria. Pero un día todo dio un giro inesperado. Era sábado por la tarde. Estaba en casa revisando unos papeles del trabajo cuando alguien tocó la puerta. No esperaba a nadie. Al abrir me encontré con un hombre mayor de unos 60 años, delgado, con el cabello gris y una expresión amable. Vestía camisa blanca y pantalón de vestir. Al principio no lo reconocí, pero enseguida dijo, «Buenas tardes, hijo. ¿Puedo pasar? Hay algo de lo que debemos charlar». Me quedé unos segundos en silencio, intentando entender quién era. Entonces añadió, «Soy Eusebio, el padre de Adela». Lo saludé por cortesía y lo dejé pasar. No era el momento ni la persona con la que quisiera hablar, pero no quería ser grosero. Lo invité a sentarse en la sala. Apenas se acomodó, cruzó las manos y suspiró. «Hijo, vengo a hablarte del amor y las relaciones de pareja». Sentí una punzada en el estómago. Ya podía imaginar por dónde iría la conversación, pero decidí escucharlo. Tal vez quería disculparse por su hija. Pensé ingenuamente. Pero no. Lo que siguió fue algo que nunca había escuchado en mi vida. Eusebio comenzó un largo monólogo, casi como un sermón. Su tono era tranquilo, pero su discurso era completamente ilógico. «Mira, muchacho», empezó, «las mujeres son seres complejos. A veces hacen cosas que nosotros no entendemos, pero el amor verdadero consiste en aceptar eso. No puedes juzgar a Adela tan duramente. Todos pasamos por momentos así». Lo miré sin decir nada, esperando que aclarara a qué se refería con momentos así. Él continuó, «Cuando uno está casado o en pareja, habrá tentaciones, distracciones. Mi esposa, por ejemplo, me fue infiel varias veces y claro, me dolió, hijo, pero aprendí que de hombres es asumir el error». ¿El error de quién?, pregunté confundido. «El mío, por supuesto», respondió con total naturalidad. «Mira, una vez tuve que viajar un mes por trabajo allá por el 2004. Cuando regresé, me enteré de que mi esposa había tenido un desliz con un vecino. Claro que dolió, pero fue mi culpa. La dejé sola tanto tiempo, sin compañía, sin cariño. ¿Qué iba a hacer una mujer en esa situación? Somos nosotros los que provocamos eso, hijo». Tuve que contenerme para no soltar una risa de incredulidad. Pensé que estaba exagerando o intentando sonar espiritual, pero no lo decía completamente en serio. «Otra vez», continuó, «discutimos muy fuerte. Yo estaba de mal humor, le hablé feo, con palabras duras, y en esos días un amigo mío la consoló más de la cuenta. Cuando me enteré, claro, lo enfrenté y lo golpeé, no te voy a mentir. Pero con el tiempo entendí que la culpa no fue de ella. Ella solo era una mujer buscando consuelo. Yo fui el que la empujó a eso». Me quedé mirándolo en silencio. No podía creer lo que escuchaba. Era como si justificara cada traición con una excusa distinta. Y lo peor era que lo hacía con una paz impresionante, como quien cuenta una historia familiar cualquiera. «Así que, hijo», prosiguió, «cuando Adela te falló, debiste preguntarte en qué fallaste tú primero. No hay mujer infiel si tiene un hombre presente, atento y amoroso a su lado. Si ella se equivocó, es porque algo le faltó». No pude evitar responderle esta vez. «Con todo respeto, señor Eusebio,
pero eso no tiene sentido. La responsabilidad de ser fiel es individual. Nadie te obliga a engañar. No puede culparse al otro por una decisión así. Él sonrió con condescendencia, como si hablara con un niño. Ah, juventud, juventud. Hablas así porque eres inmaduro, hijo. Con el tiempo entenderás que las relaciones no son blanco o negro. Cuando uno ama de verdad, aprende a perdonar, incluso lo imperdonable. Sentí rabia, pero intenté mantener la calma. ¿Y usted fue fiel siempre a su esposa?, le pregunté. Él se quedó callado unos segundos, miró hacia el suelo y luego sonrió. Te seré honesto, lo intenté una vez. ¿Cómo que lo intentó?, pregunté sin entender. Sí, dijo. Fue por venganza. Después de una de sus infidelidades, decidí hacer lo mismo. Salí con una mujer que conocí en una fiesta. Todo iba bien hasta que, bueno, digamos que mi cuerpo no respondió. No pude hacerlo. Me quedé mirándolo perplejo. Ahí entendí. Continuó con un aire solemne, que mi corazón pertenecía solo a mi esposa, que el amor verdadero es aceptar sus errores y los tuyos. No pude serle infiel porque Dios no lo permitió. No supe qué decir. Era como si escuchara una prédica absurda, un guión mal escrito sobre resignación disfrazada de amor. Intenté responder con respeto, pero ya no podía contener la frustración. Señor, con todo el respeto que merece, usted no aprendió a amar, aprendió a aguantar. Eso no es amor, es sumisión. Y con eso no solo justificó su dolor, sino que le enseñó a su hija que traicionar está bien mientras el otro perdone. Eusebio me miró con seriedad. Cuidado con tus palabras, hijo. No sabes lo que dices. Hablas desde el orgullo, no desde la madurez. Te falta vivir. Algún día entenderás que el amor no se trata de ganar discusiones, sino de mantener la unión sin importar las circunstancias. Aunque te falten al respeto. Pregunté. Exactamente. Dijo con convicción. A veces uno tiene que tragar su orgullo por el bien de la familia. Yo lo hice y gracias a eso mi esposa sigue conmigo. Sigue con usted porque lo ama o porque sabe que puede hacer lo que quiera sin consecuencias, repliqué. El silencio llenó la sala. Eusebio me miró con desaprobación, como si hubiera dicho una blasfemia. Tienes mucho que aprender, hijo. Eres joven y arrogante. ¿No entiendes que cuando uno ama se entrega por completo? Por eso está solo. Se levantó despacio alisando su camisa. Solo quería hablar contigo, darte una perspectiva más madura. Adela es una buena mujer, pero tú la estás dejando ir por orgullo. El amor requiere perdón, hijo. ¿Y tú no estás listo para eso? Yo no respondí. Lo acompañé hasta la puerta sin ganas de seguir escuchando. Antes de salir me dio una palmada en el hombro. Algún día me vas a dar la razón, dijo y se fue caminando con paso tranquilo. Cerré la puerta y me quedé de pie unos segundos procesando lo que acababa de pasar. No podía creer que ese fuera el modelo masculino que Adela había tenido toda su vida. Un hombre que justificaba cada infidelidad, que asumía culpas que no le correspondían, que creía que amar era soportar lo intolerable. Jamás en mi vida había escuchado a alguien hablar con tan poca dignidad. Me dio entre tristeza y lástima. Y entonces todo encajó. Adela no había inventado nada. Creció escuchando exactamente ese discurso. Aún estaba pensando en eso cuando sonó mi teléfono. Era Adela. Dudé en contestar, pero por curiosidad lo hice. Sí, respondí seco. Su voz sonó tranquila, casi relajada. Hola, amor. ¿Ya hablaste con mi papá? No respondí de inmediato. Ella continuó. Espero que con esto entres en razón. ¿Lo ves? No es tan malo como crees. Solo tienes que portarte bien y no te seré infiel. Esa frase me dejó helado, dicha con tanta naturalidad como si estuviera hablando de una broma sin importancia. ¿Qué acabas de decir? Le pregunté incrédulo. Lo que escuchaste, dijo con un tono entre dulce y condescendiente. Mi papá te explicó todo. No, las relaciones no son perfectas.
Si tú haces las cosas bien, no hay razón para que vuelva a pasar. Solo quiero que entiendas eso. No podía creerlo. Sentí una mezcla de rabia y repulsión. Adela, tu padre puede justificar lo que quiera, pero yo no soy él y tú no eres tu madre. Si para ustedes el amor se trata de traicionar y perdonar en cadena, allá ustedes. Pero no cuentes conmigo para repetir esa historia. Ella guardó silencio unos segundos. Estás exagerando, Oscar, dijo al fin. De verdad pensé que eras diferente. Y yo pensé que eras alguien decente, le respondí. No me vuelvas a buscar. Corté la llamada sin dejar que dijera nada más. Me quedé mirando el teléfono, todavía sorprendido por la frialdad con la que había tratado todo. Era como si viviera en una realidad donde la infidelidad fuera parte del día a día, una simple consecuencia del amor imperfecto. Esa noche comprendí algo importante. Hay personas que no traicionan por impulso, sino por costumbre. Gente que creció viendo el engaño como parte natural del amor y que al final lo repite sin remordimiento. Yo no podía cambiar lo que Adela pensaba, ni mucho menos lo que su familia le había enseñado, pero sí podía decidir no formar parte de eso. Desde ese día no volví a contestarle ni a buscarla. Eliminé su número y cualquier recuerdo suyo. Lo último que supe fue que seguía trabajando en la misma papelería y que a veces hablaba de mí como el hombre que no supo perdonar. Y aunque suene duro, me alegra haber sido ese hombre. Porque si perdonar significa convertirme en alguien como Eusebio, prefiero 1000 veces quedarme solo.